Estudiemos a las fracciones equivalentes. Para ello nos vamos a apoyar de cualquier cuerpo geométrico. Podría ser una circunferencia, un cuadrado, un rectángulo, el cual vamos a empezar a dividir en determinado número de partes iguales. Por ejemplo, aquí hemos dividido en 4 partes iguales nuestro círculo, y entonces eso se va a representar de una forma matemática en la que vamos a poner el símbolo de la fracción. En la parte de abajo, que se le conoce como el denominador, vamos a indicar el número de partes iguales en que fue dividido el elemento, y posteriormente las veces que yo utilice ese elemento o las partes que esté utilizando de ese elemento las vamos a considerar en el numerador. Entonces estoy tomando, por ejemplo, de este cuerpo que fue dividido o fragmentado, estoy tomando 3 partes en color naranja, por eso lo voy a indicar con el numerador en la parte de arriba. Y si yo quisiera entender entonces la noción de fracciones equivalentes, podríamos dibujar una misma circunferencia, pero esta vez podríamos dividir no solo en 4 partes, sino podríamos dividir en 8 partes iguales. Aquí descubrimos que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Ese número de partes iguales, que ahora es 8, lo vamos a volver a indicar en la parte de abajo, en el denominador. Y en la parte de arriba vamos a tratar de representar lo que tomamos, pero que sea en una proporción similar a la parte de arriba, a la circunferencia de arriba, en la que estoy observando todo esto en color naranja, todas estas partes en color naranja. Vamos a tratar de tomar esa misma proporción. Si llevamos a cabo ese procedimiento, entonces tendría que tomar una parte, 2 partes, 3, 4, 5, 6 partes. Ahí nos detenemos porque lo que está en color naranja ya representa la misma proporción que tomé en el primer círculo. Entonces he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de ese cuerpo, y eso lo voy a representar en el numerador. Entonces, al haber considerado o al haber tomado la misma proporción en color naranja, es por eso se dice que tomé fracciones equivalentes, pero hay una manera más rápida de llegar a ese resultado sin necesidad de dibujar todos estos elementos. Podríamos entonces decir que 3 cuartos es igual a 6 octavos. Acabo de decir que esas son las fracciones equivalentes. Y el método rápido para poder llegar o convertir de 3 cuartos a 6 octavos sin necesidad de las figuras, tendría que hacer entonces el famoso método de ampliación, que consiste en multiplicar el numerador por un valor que me permita obtener el 6. Por ejemplo, el 3 multiplicado por 2, claro que sí nos daría un 6, y el mismo valor que estoy utilizando en la parte de arriba lo tendría que utilizar en la parte de abajo multiplicando 4 por 2 para que me diera 8, y esa sería una manera rápida entonces de obtener las famosas fracciones equivalentes. Ese método se le conoce como ampliación. Cuando yo de una fracción que tiene elementos o números pequeños representados y esos elementos o números los hago cada vez más grandes, se dice ampliación justamente porque en el momento en que multiplico los valores crecen. Y si yo hago lo contrario, es decir, si yo quisiera representar la idea inversa de que 6 octavos es igual a 3 cuartos, aquí el ejercicio me podrían decir 6 octavos redúcelo, o estos elementos represéntalos en un número menor o en menor cantidad. Entonces podría llegar de 6 a 3 y de 8 a 4 con la operación contraria a la multiplicación. Si arriba en el método de ampliación utilicé multiplicación, para el método de reducción tendría que ser una división, dividir 6 entre 2 para llegar a 3, y también la misma cantidad afectada en la parte de abajo, 8 entre 2 para llegar a 4. Entonces estoy haciendo lo contrario, estoy haciendo una reducción, obteniendo una fracción o convirtiendo una fracción más grande o de representación de numérica más grande a una representación numérica más pequeña, que esto es lo que en la mayoría de las veces en matemáticas se necesita, aunque también podría necesitarse una ampliación, ya depende del tipo de problema. No te pierdas los siguientes videos donde veremos métodos de ampliación y reducción de fracciones equivalentes. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones.